Bien, entonces comenzamos. Eh, Como les comentaba, si es que con alguien nos estamos conociendo recién por primera vez, mi nombre es Hugo. Yo, bueno, ya he dado varios años clases en el CCB. Creo que ya 8 años he enseñado la materia de romanos, la materia y de lo que es ahora dogmática uno o también doctrina bíblica, ¿no? Doctrina bíblica básica. Es lo que he enseñado también ya algunos años aquí en el CSB, entonces estoy aquí para servirles. Creo que con una mayoría ya nos conocemos y, y sí, entonces eso. Vamos a hacer este curso lo más interactivo que se pueda. Si ustedes tienen preguntas, si tienen inquietudes, pueden levantar la mano con el icono de levantar la mano y en reacciones y con eso podemos interactuar, ¿no? Cualquier cosa, si algo no está claro, pueden nomás preguntar. Aquí estamos para servir, ¿no? Bien, entonces vamos entrando en materia. Doctrina bíblica básica, ¿no? O dogmática, como se lo ha llamado esta vez. Pero en general el curso es de doctrina bíblica básica, ¿no? Eh, Bien, ¿qué es doctrina? Cuando hablamos de doctrina, la palabra doctrina nos estamos refiriendo a un conjunto un conjunto organizado de enseñanzas sobre alguna creencia en particular. Sí, entonces, si me ayudan tal vez con los micrófonos, quienes van entrando para así, el rato que vayan a hablar, pueden activar su micrófono, si no, mantenerlo silenciado. Ahí podemos concentrarnos mejor. Bien, entonces les decía eso, doctrina es un conjunto organizado de enseñanzas sobre alguna creencia en particular. Entonces, para hablar de la doctrina cristiana, tenemos que necesariamente referirnos a la base de dónde hacemos la doctrina cristiana, de dónde sacamos nuestras enseñanzas, que es obviamente la Biblia, ¿no? Entonces, no vamos a poder avanzar en hablar sobre Dios, sobre el Espíritu Santo, sobre Jesús, sobre el hombre, sobre el pecado, sobre la salvación, etcétera, todas las áreas de la doctrina. No vamos a poder avanzar si no dejamos primero fundamentado la base, que es la Biblia, ¿no? A partir de la Biblia, de lo que nosotros creamos sobre la Biblia, es que vamos a hacer toda nuestra doctrina, todo nuestro sistema de enseñanzas, de lo que nosotros creemos, ¿no? Entonces vamos a empezar analizando la doctrina de la Biblia, ¿sí? La Biblia, las Sagradas Escrituras, eh, son el libro más destacado, sabemos, en la historia de la humanidad, el libro que se ha vendido más, el libro que ha impactado más. Ningún otro libro ha sido como la Biblia, ¿no? Este libro, bueno, que es un conjunto de libros, nosotros sabemos, se comenzó a escribir hace más de 3.400 años, ¿no? Hace más Disculpen, de 3.400 años se hermano escribió Hito, ¿sí? hermano Hito, Marlenita Palacios le pide que por favor le permita entrar, que no puede entrar. A ver, yo no tengo una sala de espera. Bueno, no tengo a nadie en la sala de espera ahorita. Ya le informo. Si es que ya me llega una solicitud, ya le acepto, pero no, no me aparece. Bueno, entonces decía eso, ¿no? La Biblia, el libro más destacado, que se empezó a escribir hace más de 3.400 años por más de 40 autores diferentes. Se acabó de escribir hace casi 1.900 años, ¿no? Sabemos que a finales del primer siglo se escribe el último libro de la Biblia, pero han pasado ya 1.900 años de eso y es un libro que sigue cambiando vidas, sigue influyendo en la vida de millones de personas en la actualidad. Y esto es porque para los cristianos la Biblia obviamente es la palabra
de Dios, es decir, es la revelación de Dios para la humanidad. Es decir, en la Biblia tenemos cómo Dios se ha revelado y se ha dado a conocer a la humanidad. Entonces, vamos a empezar hablando sobre el concepto de revelación, ¿no? Decimos que la Biblia es la revelación de Dios para la humanidad. Empecemos entonces hablando sobre qué significa revelación. Ya, un momentito que me envían más personas que quieren inscribirse al curso y solo quiero añadirles nada más. Bien, ya. Entonces, revelación. ¿Qué significa revelación? Alguien que de ustedes que quiera participar, que nos quiera ayudar para hacerlo más participativo esto. ¿Qué significa revelación? ¿Alguien? No, no todos a la vez, de uno en uno. ¿Qué se les viene a la mente cuando escuchan esto? Revelación. Decir la verdad. Decir la verdad. Ya es parte, ¿no? Es parte de revelar. ¿Sí? ¿Alguien más tiene alguna idea? Sacar a la luz algo que está escondido. Sí, y no me di cuenta que estaba el concepto escrito en la diapositiva. Sí, es sacar a la luz algo que está escondido, algo que está oculto, ¿no? Es como, revelar es como abrir un velo. Hay algo que está atrás de un velo, no sabemos qué es, abrimos el velo, lo revelamos, sacamos a la luz algo que está escondido. Entonces, cuando hablamos de revelación en la doctrina cristiana, estamos hablando de la forma en la que Dios se ha dado a conocer, ¿sí? Humanamente, Dios está ante los ojos humanos, no podemos conocer de Dios, no podemos llegar a Él. Revelación es como Dios ha tomado la iniciativa de mostrarse, de darse a conocer a la humanidad. Y este conocimiento de esta revelación de Dios lo hace básicamente de dos formas, ¿no? Hay dos maneras en las que Dios se ha revelado. Lo primero es lo que conocemos como revelación natural o general. Es la primera forma. Y la otra es la revelación sobrenatural o revelación especial. ¿Sí? Son dos maneras en las que Dios se ha dado a conocer. ¿Cuál es la revelación general o natural? También que les comento. Vamos a empezar por la revelación general o revelación natural. ¿Alguien que quiera ayudarnos con la lectura de este texto que está en el Salmo 19, los versículos desde el 1 hasta el 6, que está en la diapositiva? Si ustedes tienen sus Biblias también pueden buscarlo, pero vamos a dar lectura a alguien que quiera ayudarnos con la lectura de este texto. Amén. Salmo 19, 1, 16. Al 6 nomás. Dice. 1:6, perdón. Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclama la obra de sus manos. Un día comparte al otro la noticia, una noche a la otra se lo hace saber. Sin palabras, sin lenguaje, sin una voz perceptible. Por toda la tierra resuena su eco. Sus palabras llegan hasta los confines del mundo. Dios ha plantado en los cielos un pabellón para el sol, y como novio que sale de la cámara nupcial, se apresta, cual atleta, a recorrer el camino. Sale de un extremo de los cielos y en su recorrido llega al otro extremo, sin que nada se libre de su calor. Amén. Gracias, Marlenita. Tenía una mano levantada, alguien levantó la mano, ¿alguien quería decir algo?
Jordan creo que levantó la mano, ¿no? Bueno. Entonces, en este texto podemos ver la primera manera en la que Dios se ha dado a conocer, en la que cómo Dios se ha revelado. La primera forma en la que Dios se ha revelado al ser humano es precisamente por medio de la creación. Es la creación y se denomina revelación general porque es la forma en la que Dios se ha dado a conocer a toda la humanidad. Es decir, no hay nadie que pueda escaparse de esta revelación general. Y se llama natural porque precisamente es por medio de la naturaleza, de cosas de la naturaleza. Y eso es lo que vemos aquí en el Salmo. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Es decir, mirar al cielo ya podemos ver la gloria de Dios. El firmamento proclama la obra de sus manos. La creación, los cielos, el firmamento, todo, de alguna forma ya nos muestra que existe un creador que es todopoderoso, que es inteligente, que es sabio, qué sé yo, todo lo que nosotros podemos conocer de Dios por medio de la creación es lo que se llama la revelación general. Y decía es general porque es para toda la humanidad. Eso es lo que nos dice también el apóstol Pablo. Si alguien quiere ayudarme, con Romanos 1, del 19 hasta el 20, por favor. ¿Alguien que nos ayude con la lectura de este texto? Buenas noches, Huguito. Ven. Romanos 1:19, me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Ajá. Entonces, precisamente eso, lo que nos dice el apóstol Pablo es que de este conocimiento de Dios, de esta revelación general, nadie tiene excusa. Porque, dice, todo lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente en la creación. Dios mismo se ha revelado en la creación. ¿Sí? Las cualidades invisibles de Dios, su eterno poder, su naturaleza, todo eso se puede ver en la creación, entonces nadie tiene excusa, por eso es una revelación general. Yo tenía un profesor que solía decir, el primer libro que Dios inspiró fue la vida misma, ¿no? Pero como el ser humano no entiende y no puede entender, tuvo que inspirar la Biblia, ¿no? Pero sí, es que es la primera forma en la que Dios se ha dado a conocer es por la naturaleza, por la vida. Muchos argumentan también que parte de esta revelación general de Dios es este sentido moral también que tenemos a veces los seres humanos, que de una u otra forma, en todas partes, cualquier cultura, durante la historia de la humanidad, siempre el ser humano ha tenido como esta idea de lo que es bueno, lo que es malo. Sí, eso es esta conciencia moral también es parte de la revelación general de Dios. Es como Dios se ha dado a conocer a la humanidad. O como dice Pablo, también esto está en Romanos 2, dice que hay gentiles que aún sin conocer la ley, son ley para ellos mismos porque tienen la ley escrita en el corazón. Entonces, sí es parte de cómo Dios se ha revelado de forma general, ¿no? Bien, estamos. Si es que hay algo que quieren profundizar, como digo, pueden levantar su mano y podemos seguir conversando, ¿no? Bien, ahora, ¿cuál es el contenido? ¿Qué es lo que se puede saber de Dios por medio de esta revelación general? Bueno, podemos ver sobre la realidad de un creador, ¿no es cierto? Si hay una creación, sabemos que detrás hay un creador. También podemos ver que es un creador todopoderoso, porque todo lo que existe, el universo, con su inmensidad y todo, pues el creador de todo eso tiene que ser demasiado poderoso. Podemos ver su inteligencia, cuando vemos el diseño inteligente que hay en el universo, en la vida, en los organismos vivientes, en los movimientos de los astros, todo eso es un diseño inteligente. Entonces podemos ver también que hay un creador poderoso y que es inteligente. Todo eso podemos ver. Hay un discurso del apóstol Pablo que está en Hechos 17, en los versículos del 22 al 29, pueden leerlo después. Igual todos estos versículos están en el material que les compartí, ¿no? En el librito, que está en el grupo de WhatsApp. Aquí el apóstol Pablo pronuncia también un discurso
en Atenas, a los atenienses, hablando precisamente de la revelación general, de cómo Dios se ha dado a conocer en la creación, en la naturaleza. Habla de que si Dios creó todo, es imposible que habite en templos hechos por seres humanos. Y también Pablo argumenta en este discurso que si Dios creó al ser humano, tiene incluso el derecho de juzgar al ser humano, ¿no? Y por medio de esto, Pablo les lleva a los atenienses al Evangelio, a cómo Dios hizo a Jesús el juez de la humanidad, ¿no? Pero, sin embargo, solamente la revelación general no es suficiente para llegar al Evangelio, ¿no? Solamente apelando a la naturaleza, a las cosas creadas, a todo eso, no podemos llegar a ciertas verdades de Dios. Como dije, hay verdades que sí podemos conocer, como el poder de Dios, la sabiduría de Dios, todo esto, ¿no? Pero de ahí llegar, por ejemplo, al amor de Dios, llegar a la verdad de Dios en Jesús muriendo por nosotros, eso a partir de la revelación general no lo podemos comprender. Entonces la revelación general tiene sus limitaciones. De alguna forma ya deja al ser humano sin excusas delante de Dios, pero hace falta algo más para poder llegar a la verdad del Evangelio. Y por eso es que existe una revelación especial, ¿sí? La primera era la revelación general, lo natural de Dios mostrándose en la naturaleza, pero ahora vamos a hablar de una revelación especial o también sobrenatural. Y es que si Dios quiere darse a conocer más específicamente a los seres humanos, tiene que ser por sus propios medios. Y es así como Dios comienza por inspirar a personas para que escriban su voluntad, inspirar no solo a personas, sino a hechos históricos que Dios ha ido guiando. Y todo esto, mientras el ser humano fue recopilando también estas historias, estas enseñanzas, a la final dio origen a las escrituras, a la Biblia, por medio de la cual Dios puede comunicarse específicamente ya con el ser humano. Es por eso es que cuando hablamos de revelación especial, ya nos referimos a la Biblia. Sí, la primera revelación general era la naturaleza, la vida, todo esto. Ahora la revelación especial es la Biblia, lo que nosotros como cristianos conocemos como la palabra de Dios. ¿Sí? Eso es la revelación especial. ¿Sí? Bien. ¿Cuál es el contenido entonces de la revelación especial? Como ya les había comentado, en la revelación especial en la Biblia tenemos hechos históricos, ¿sí? La Biblia entera de alguna forma nos narra cosas que sucedieron en la historia, en acción salvadora de Dios por el ser humano, los eventos narrados en la Biblia, incluso pueden ser muchos confirmados arqueológicamente. Eso es parte de lo que hay en la Biblia. También tenemos palabra divina. En la Biblia tenemos ocasiones en donde Dios literalmente habla y nos comunica ahí su palabra. También tenemos revelación directa por medio de profetas, en donde Dios les habló a ellos directamente y ellos lo escriben o lo ponen, pronuncian su palabra y todo eso está escrito en la Biblia. Pero lo que es más importante es, dentro de la revelación especial, es que tenemos la suprema revelación de Dios para la humanidad en Jesús. Es decir, el punto máximo, supremo de cómo Dios se comunica directamente con la humanidad es en Jesús, porque en Jesús es Dios mismo descendiendo y hablando Él directamente con nosotros, con los seres humanos. Por ejemplo, hay un texto que no lo puse en la diapositiva, pero me gustaría que ustedes lo busquen. Me imagino que tienen sus Biblias por ahí. En Hebreos capítulo 1, los versículos desde el 1 hasta el 3, por favor. Hebreos 1, desde el 1 hasta el 3. ¿Alguien que nos ayude con la lectura?
Capítulo 1, hermano Guito. Sí, Hebreos 1, del 1 al 3. Del 1 al 3. Ajá. Amén. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días no ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y de la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Uh-huh. Ahí el autor de Hebreos precisamente está mencionándonos cómo Dios en tiempos antiguos habló por medio de profetas, ¿cierto? Y de varias maneras, dice, ¿no? A los antepasados. Dice, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. Es decir, como les digo, Jesús es la revelación suprema de Dios para la humanidad, ¿no? Y es un suceso histórico también. Sabemos que es algo que sucedió hace 2000 años, que Dios se encarnó en Jesús, ¿no? Esta es la revelación especial. Ahora, nosotros, ¿cómo podemos comprender esta revelación especial? Eso no es una tarea sencilla tampoco para todo ser humano, no lo es. Sabemos que no es así, sabemos que muchas personas pueden llegar a la Biblia y leerla de tapa a tapa y no todos llegan a conocer a Dios, ¿no? Entonces, eso también es una obra especial de Dios por medio del Espíritu, el Espíritu Santo, quien nos guía para poder comprender la revelación especial. Eso es lo que nosotros conocemos como iluminación, ¿sí? Iluminación es el don del Espíritu Santo, precisamente eso, iluminando nuestra mente para poder comprender la revelación especial de Dios especialmente para los cristianos, ¿no? Entonces, este hecho de que todos los cristianos podemos conocer a Dios por medio de la Biblia es lo que se conoce como el sacerdocio universal, que es uno de los puntos claves de la reforma protestante, de nosotros como cristianos evangélicos, cristianos protestantes, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, en la iglesia tradicional, la iglesia católica, se tiene todavía este sentido de que nadie puede interpretar la Biblia más que la iglesia en sí, ¿no? No hay una interpretación privada de cada cristiano. Pero más bien, la idea, y creo que la Biblia misma lo que nos muestra es que todo cristiano que llega a la Biblia puede conocer ahí la voluntad de Dios por medio del Espíritu que está en todos los cristianos, ¿no? Eso es la iluminación. Bien. Entonces, por ejemplo, en Juan 14:26, voy a leer yo este texto. Está aquí Jesús hablando y dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Entonces, precisamente es eso, ¿no? Es el Espíritu Santo quien nos ayuda a comprender la revelación de Dios para la humanidad. Hasta ahí. No sé si hay alguna inquietud, dudas, comentarios sobre estas dos formas de revelación, revelación general, revelación especial. ¿Alguien tiene ahí alguna inquietud? Muy buenas. Sí. Claro, hablando sobre la revelación, hoy en día pues hay muchos puntos de vista sobre la revelación, ¿no? En la que muchos a veces se enredan, se puede decir. La revelación por medio de una persona humana en esta actualidad. Tuve una visión especial o un sueño de otro mundo, vi visiones. Bueno, muchos consideran que esto es parte de una revelación también. Bueno, con mi convicción sé que no es así, pero existe eso también ahorita en estos tiempos, ¿no? Sí, y precisamente si ustedes miran el material que yo les compartí, ahí hay una pregunta de reflexión, que es precisamente lo que yo les iba a hacer la pregunta hoy a ustedes. Es, ¿Dios se sigue revelando de una manera especial hoy
aparte de la Biblia? ¿Qué piensan ustedes? Quisiera escucharles. ¿Qué piensan? Dios se sigue revelando de forma especial. Ya comprendimos el concepto de revelación especial, ¿no? No revelación general, sino de revelación especial. Dios se sigue revelando de una forma especial hoy, aparte de la Biblia, por otros medios que no sean la Biblia. ¿Qué piensan ustedes? Ya no, mi hermanito. No, Ya no. No. Yo ¿Quién da más? pienso que no. ¿Alguien dice que sí? Sí, bueno, como decía Rubén, es un tema bastante controversial, controvertido, pero yo pienso que a veces que muchas veces no se usa bien los términos eh, teológicos en este caso. Yo creo que la revelación ya está completa, ¿no? La revelación especial de Dios ya está completa en las Escrituras. El apóstol Pedro lo dice, la revelación o la palabra profética más segura, pues ya la tenemos. Pero eso no quiere decir que Dios no siga hablando por otros medios. Por ejemplo, qué sé yo, estuve pensando, llorando y pidiendo una respuesta a Dios, y de pronto por ahí escuché una canción con una frase, algo que me trae una respuesta, ¿no? O algún amigo o un pastor o alguien predicó o enseñó o me dijo algo en lo que yo digo, sí, Dios me habló y pienso que está bien. Pero no necesariamente eso es una revelación, porque una revelación sería una verdad que todavía no ha sido revelada en la Biblia. Pero eso ya no sucede. O sea, todo lo que Dios ya quería revelarnos está en la Biblia. Dios me puede hablar, pero en base a lo que ya está revelado en la Biblia. En base a lo que ya está en la Biblia, Dios puede mostrarme por otros medios fuera de la Biblia, pero una verdad que ya está, que ya ha sido revelada. Está Entonces, escrito. eso solo te acabo la idea. Eso más bien es este tema de la iluminación. Y a veces confundimos iluminación con revelación. De pronto Dios me iluminó, me ayudó a comprender una verdad que ya está en la Biblia, pero más es eso, es iluminación, no es tanto revelación, ¿no? Como algo nuevo, una nueva verdad. El problema es que hoy hay muchos en algunas partes que dicen traigo una nueva revelación y es como que a veces la Biblia no fuera suficiente y necesitan algo más, pero eso no creo que suceda, ¿no? Eso es. ¿Alguien iba a comentar algo otra vez? Sí, hay tres cosas que a veces se confunden en esto. Es iluminación, revelación y a veces dicen inspiración. Sí, sí, sí. Ya vamos a ver lo que es la inspiración. Todavía no llegamos ahí, ¿no? Pero sí, bueno, inspiración es algo más general, ¿no? Inspiración, uno puede estar inspirado en muchas cosas a veces, no necesariamente de parte de Dios, y hay veces que Dios también puede inspirar, pero no necesariamente la inspiración lleva a la revelación en muchos casos, ¿no? Bueno, pero vamos a hablar un poco más sobre la inspiración más adelante. Pero hasta ahí estamos. ¿Están claros los conceptos? ¿Algo quieren profundizar? Bien. De pronto mi hermana Zulema tal vez parece que está hablando, pero tiene el micrófono desactivado. Sí, en verdad. Yo quería ver en sí la palabra iluminación, ¿cuál es el significado de eso? Sí, como yo decía, es el don del Espíritu Santo de eso, iluminarnos, alumbrarnos, ¿no? Hay veces que no vemos algo, está oscuro, no lo comprendemos bien, y de pronto el Espíritu Santo lo que hace es nos ilumina, nos ayuda a ver mejor, pero una verdad que ya está revelada, ¿sí? No es una nueva verdad, sino algo que ya está revelado en la Biblia, lo podemos ver más claramente, ¿no? Ya, gracias, hermano. Sí. Bueno, entonces avanzamos, ¿no?
Hablemos de la canonicidad de la Biblia, el canon de la Biblia, ¿no? La palabra griega, canon, viene de cané. Cané era una caña, un pedazo de caña que se usaba para medir, como nosotros hoy el metro o algo así, ¿no? Eso era el cané o la caña. Era una medida, ¿sí? Con el tiempo esta palabra llegó a referirse a eso, a una medida, a una norma, a una regla. Entonces, cuando los cristianos hablamos del canon de las escrituras, nos referimos al conjunto de libros que por diversos criterios han sido reconocidos como inspirados por Dios. Vamos a hablar del tema de la inspiración. Tenemos que hablar, es el conjunto de libros que son para nosotros parte de las escrituras. Eso es lo que consideramos como el canon, ¿no? Ahora, ¿por qué están esos libros y no más, no menos? ¿Por qué consideramos que eso también es un tema muy importante? Todos los libros que nosotros tenemos ahora en la Biblia, los tenemos porque de alguna forma han dado pruebas de que su origen es un origen divino y no solamente humano, ¿no? Cuando hablamos del Antiguo Testamento, el pueblo de Israel durante toda su historia supo definir y dejar claro qué libros consideraban parte de las escrituras, qué libros no los consideraban parte de las escrituras. Por lo general, ellos dividían el Antiguo Testamento en lo que son la ley, los profetas y los demás escritos, o los salmos, también se consideraba así, y eran los grupos de libros que hoy nosotros tenemos en nuestro Antiguo Testamento. Tenemos la confirmación de que esos libros son los que tienen que estar porque Jesús mismo, esto está en Lucas 24:44, dice, cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Sí? Era la división que tenía el pueblo judío de sus escrituras. Y Jesús aquí las está validando. Jesús mismo está validando que esos son los libros que tienen que estar. Los libros de la ley, los libros de los profetas y los demás escritos o los salmos, ¿no? Es como dividía el pueblo judío las escrituras, ¿no? Ahora, ustedes han de haber escuchado que hay libros que, por ejemplo, los tiene las Biblias católicas. Ellos los llaman los deuterocanónicos. Nosotros los llamaríamos apócrifos, ¿no? Apócrifos porque consideramos que no son inspirados. Ellos los llaman deuterocanónicos porque deutero es como segundo canon, como posteriormente ingresados al canon, los libros deuterocanónicos. Si ustedes revisan esas Biblias, son libros como de Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch, 1 y 2 de Macabeos. Y también hay algunas adiciones a los libros de Esther y al libro de Daniel, ¿no? Al libro de Esther y al libro de Daniel. Ahora, ¿por qué esos libros no los tenemos nosotros? El criterio es que son libros que aparecieron en una traducción griega que se hizo del Antiguo Testamento, que se conocía como la Septuaginta. Fue una traducción escrita 3 siglos antes de Cristo, pero no nacen en un contexto judío, ¿no? Nacen en estos años de silencio, en donde el pueblo de Israel no tenía ni siquiera profetas que comuniquen la palabra de Dios. Sí saben esto, ¿no? Desde 400 años antes de Jesús hasta el tiempo de Jesús, se llaman los 400 años de silencio. Como digo, ni siquiera el pueblo de Israel tenía profetas para escribir, pero y nosotros podemos ver que son libros, estos deuterocanónicos, que tienen influencias de la cultura, de la filosofía griega, de tradiciones paganas, porque digo, no nacieron en un contexto judío. Por eso es que los propios judíos, después en el año 90 después de Cristo, tuvieron un concilio que se llama el concilio de Jamnia, en donde decidieron retirar esos libros que fueron escritos en griego, retirarlos de su canon, del canon del Antiguo Testamento. Ahora,
Hay que aclararlo, sí, que los primeros cristianos usaban esta versión de la que se llama la Septuaginta, ¿no? Con estos libros usaban, pero la razón más que todo es porque en ese tiempo era la única traducción de las escrituras al griego y en aquel tiempo pues el evangelio se esparció por todas partes, ya no solamente para judíos, sino también para gentiles, y el griego era el idioma que se hablaba en todas partes, entonces por eso usaban esta traducción de la Septuaginta. Pero eso no quiere decir que consideraban esos libros que ahí fueron añadidos, que los hayan considerado como inspirados, ¿no? Todos sabían que esos libros ya nacieron en otro contexto, no necesariamente de la tradición judía, ¿no? Eso sobre los libros deuterocanónicos. No sé si hay alguna inquietud sobre eso, o algún comentario sobre por qué no están estos libros. Pero se puede, tiene literatura especial. No lo escuché muy bien, se cortó un poco. Se puede decir que tiene una literatura entretenedora, no sé qué nombre ponerle. Yo pienso que son libros informativos y para nosotros nos sirve. O sea, si quisiéramos leerlo, nos sirve porque hay cosas que no sabemos. En nuestra Biblia no sabemos qué pasó desde 400 años antes de Jesús, desde el tiempo de Jesús. Y son historias que podemos ver en estos libros. En Macabeos, por ejemplo, nos cuenta las batallas, las guerras de los Macabeos. Son historias interesantes, sí, ¿no? Que se puede leer como eso, como historia, no necesariamente como palabra de Dios, ¿no? Sí, servirían para eso. Bien. Ahora, hablemos del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento tenemos los libros escritos por los apóstoles de Jesús y por discípulos directos de los apóstoles. Y la característica de todos los libros del Nuevo Testamento es que contienen el mensaje del Evangelio enseñado directamente por Jesús. Y eso es lo que les da autoridad divina a todos estos libros, que contienen el mensaje del Evangelio de sus destinatarios directos, de los apóstoles de Jesús y de los discípulos de los apóstoles, ¿no? Y desde el inicio, la iglesia cristiana, conforme se fueron escribiendo estos libros, los fueron reconociendo como palabra de Dios por el mensaje que transmitían. Pablo mismo, hablando de sus enseñanzas, de sus escritos, los compara como palabra de Dios. En 1 Tesalonicenses 2:13 dice Pablo, así que no dejamos de dar gracias a Dios porque al oír ustedes la palabra de Dios que les predicamos, la aceptaron no como palabra humana, sino como lo que realmente es, palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. Pablo tenía la convicción de que sus escritos ya eran palabra de Dios. También el apóstol Pedro, hablando sobre los escritos de Pablo, alguien que me ayude con este texto que está en 2 de Pedro 3:16. Aquí está Pedro hablando sobre los escritos de Pablo. Alguien que me ayude con la lectura de este texto, por favor. En todas sus cartas a estos mismos temas, en ellas algunos puntos difíciles de entender, que los ignorantes e inconstantes tergiversan como lo hacen también con las demás escrituras para su propia perdición. Ajá. Sí, el apóstol Pedro, hablando sobre las cartas de Pablo, dice, en todas sus cartas, dice, habla de temas que son difíciles de entender, dice Pedro sobre Pablo, pero dice, algunos tergiversan y les tuercen como hacen con las demás escrituras. Es decir, Pedro está poniendo las cartas de Pablo en el mismo nivel de las demás escrituras. Es decir, el mismo apóstol Pedro ya reconocía a las cartas de Pablo como la escritura, como parte de las escrituras, ¿no? Entonces, podemos ir viendo los criterios por los cuales nosotros como cristianos consideramos los escritos del Nuevo Testamento como palabra de Dios, ¿no? Ahora, también en
sobre el tiempo del Nuevo Testamento hay algunos escritos que también se llaman apócrifos, como los evangelios apócrifos, también ustedes han de haber escuchado, o los evangelios gnósticos, como el evangelio de Tomás, el evangelio de María Magdalena, el evangelio de Pedro, o también hay un evangelio que se llama el evangelio de Judas. Algunos escritos, ¿no? Pero eso ninguna iglesia cristiana, por lo menos de las iglesias serias, los ha considerado nunca como inspirados. Son escritos que nacen posteriormente, ya en el segundo siglo, y por grupos, por sectas que se conocen como gnósticas, ¿no? Que tienen ya enseñanzas diferentes de la doctrina cristiana. Entonces, esos son esos otros evangelios apócrifos, ¿no? Pero los que están en nuestras Biblias son los 4 evangelios escritos por los apóstoles de Jesús, Mateo, Juan, y por discípulos de los apóstoles como Marcos y Lucas, ¿no? Son ya escritos del año 50, 60 después de Cristo. El máximo es Juan, que es de los 90, pero son más directos del tiempo de Jesús, no tan lejanos como los apócrifos, ¿no? Bien, sobre el canon entonces de la Biblia, ¿alguna inquietud? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Estamos claros entonces por qué tenemos los libros que tenemos? Bien. Avanzamos entonces al tema de la inspiración. A ver. Tengo una pregunta. Sí. ¿Cómo fue más o menos si me puede dar un poco de la historia o cómo fue que se decidió cuáles libros iban a ir en la Biblia y cuáles no, cuáles estaban inspirados y cuáles no? ¿Y Ya, cómo es que se armó el libro de la Biblia? Ya. Como comentaba, en el Antiguo Testamento eso, conforme iba pasando el tiempo, los judíos iban reconociendo, ¿no? Qué libros son inspirados, qué libros no. Bueno, ahí era más fácil porque ahí estaban enseñanzas, digamos, de los profetas, que, por ejemplo, recibieron una enseñanza directa de parte de Dios, entonces no había duda de que era palabra de Dios. O, por ejemplo, los libros de la ley, que sabemos que Dios le dio la ley directamente a Moisés, entonces no había mucha duda de que eso es palabra de Dios. Entonces, en el Antiguo Testamento fue un poco más fácil. Ahora, en el Nuevo Testamento es más bien el tema, porque al inicio la iglesia empezó a aceptar las cartas, digamos, las cartas de Pablo, las cartas de los otros apóstoles, como palabra de Dios. Como podemos ver en los versículos que leímos, desde el inicio la iglesia iba considerando esto como palabra de Dios. Y tenían ya su conjunto de escritos, los evangelios, conforme se fueron escribiendo, pero no había un canon oficial, no había un canon definido. Incluso en algún tiempo hubo algunos escritos, uno de ellos se llama la Didache, por ejemplo, que se consideraba como también parte del canon. Posteriormente se retiró este escrito. Estos escritos se llaman los padres apostólicos, los primeros escritos que fueron después de los apóstoles. Algunos ya los consideraban dentro de las escrituras, pero al analizar a veces del mensaje del evangelio, que tal vez no era tan puro, se fue quitando algunos de estos escritos y se quedó con los que tenemos. Oficialmente, no estoy seguro en cuál concilio, si fue en Éfeso, pero ya en el siglo IV después de Cristo, que la iglesia oficialmente estableció cuál era el canon de las escrituras, cuál era la lista de los libros que eran inspirados. Pienso que es en el siglo IV, en el concilio de Éfeso, pero no estoy seguro, tendría que confirmarlo. Pero muchas veces ese es un argumento que se usa en la iglesia católica para decir que es la iglesia la que decide los libros, ¿no? Y por eso es que la iglesia es la que tiene la autoridad por sobre la Biblia. Ante esto, cuando fue la Reforma Protestante, Martín Lutero respondía que no es así, porque la iglesia decide qué libros están en la Biblia, pero
lo hace en base al mensaje del Evangelio. Entonces, el que tiene la autoridad es el Evangelio, no la iglesia. Entonces, si tenemos estos libros en nuestras Biblias es porque esos libros comunican el Evangelio de Jesús claramente. Entonces, la autoridad está en el Evangelio, ¿no? No es que la iglesia tiene la autoridad sobre la Biblia, no, es el Evangelio el que le da la autoridad. Pero bueno, más o menos así, esto se podría hablar mucho de cómo fue las discusiones de a veces ciertos libros, si entran, no entran, o cosas así, ¿no? Es un tema bastante largo, pero en definitiva lo que a nosotros nos debe dar paz es que están los evangelios que recogen las enseñanzas de Jesús, que decíamos es la suprema revelación de Dios, y están los escritos más cercanos del evangelio, los apóstoles y máximo los discípulos de los apóstoles, ¿no? Más o menos esa sería la idea. Huguito, sí, entendemos lo que nos está explicando. Sin embargo, algo que sí que nos pudiera ampliar es el sentido de que fueron personas realmente las que determinaron el canon, o sea, decir, bueno, cuál cumple los requisitos y cuáles no. Entonces, de pronto, eso debería de pronto, si es que es la posibilidad de ampliarnos un poquito en ese sentido para que quede claro, o sea, porque cuál es lo que se hacen preguntas, por ejemplo, dice, pero, o sea, cuál persona fue la que determina qué libro va y qué libro no va? Nosotros entendemos porque estamos en el Evangelio, estamos en Cristo y podemos entender esa gran realidad de que son libros inspirados directamente por Dios, ¿no es cierto? Entonces, a través de sus profetas y también después en el Nuevo Testamento a través de los apóstoles, que obviamente estaba actuando el mismo Dios hecho hombre que es nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, el tema es quién o qué grupo, no sé si es que en un concilio o alguna situación así, determinaron que cuáles van a nuestra Biblia evangélica. Eso realmente, Huguito, de pronto sí nos puede ampliar. Gracias. Ya, Andresito, sí. Hace rato me equivoqué, no era el concilio de Éfeso, era el concilio de Nicea. Ya, el concilio de Nicea se lleva a cabo en el 325 después de Cristo, igual como les decía, en el siglo IV después de Cristo. En este concilio, un concilio era precisamente eso, la reunión de los líderes de la iglesia, obispos, como se les llamaba en ese tiempo, más destacados, o más representantes, se reunían para definir alguna cuestión doctrinal. Y en este caso, en el concilio de Nicea, se deja establecido cuáles son los libros específicamente del Nuevo Testamento, ¿no? En el concilio de Nicea. Ahora, esto no quiere decir que ahí recién la iglesia empezó a reconocer estos libros como inspirados. No es que recién en el 325. Como yo les digo y como ya leíamos, desde la iglesia primitiva mismo, desde los escritos, las cartas de Pablo ya las consideraban como palabra de Dios. Vimos que Pedro ya lo consideraba como parte de las escrituras, a las cartas de Pablo. Y eso podemos verificar en la historia. Como los libros que hoy tenemos ya se los consideraba como palabra de Dios. Podríamos hablar como una especie de consenso en la iglesia primitiva. Sí, no es que alguien en la iglesia primitiva se reunió también para decir, estos son nuestras escrituras. No, ya había como un consenso que de pronto Pablo escribía las cartas, enviaba a las iglesias, y en las iglesias ya las recibían como autoridad, como palabra de Dios, y todo eso se iba recopilando. Como decía, de pronto a veces, tal vez 1 o 2 libros por ahí, hubo alguna discusión, pero al final siempre terminó ganando el consenso de los libros que hoy tenemos. O sea, en la iglesia ya se consideraba los libros que hoy tenemos desde el inicio como las escrituras. Pero lo que sucede en el 325 después de Cristo, en el concilio de Nicea, es que la iglesia lo deja oficializado, lo deja escrito y firmado. Pero no quiere decir que ahí recién se definió que estos libros van a ser, ¿no? Entonces,
Y ese es el argumento que muchas veces un católico puede usar y decir, la Iglesia Católica decidió los libros, y ahí también hay que tener en cuenta que en el 325 después de Cristo no es que había Iglesia Católica, Iglesia Evangélica, ¿no? Todo era la misma Iglesia, ¿no? Entonces, no es que es la Iglesia la que tiene la autoridad sobre los libros. El consenso en la historia ya de la Iglesia ya estaban esos libros. En el 325, en el Concilio de Nicea, se dejó recién como firmado, decretado, pero no es que ahí recién se los puso en la Biblia. No sé si ahí de pronto está más claro. Sí, sí, Guito, gracias. Sí, buena la aclaración. Ya, eso es. Bien. Entonces, avancemos un poquito. A ver, ya nos faltan 5 minutos. Podemos esto un poco seguirlo topando la próxima semana, ¿no? El tema de la inspiración, que va a ir relacionado, ¿no? Porque se supone que nosotros tenemos ciertos libros en el canon porque consideramos que son inspirados por Dios. Entonces ahí también viene el tema de qué es la inspiración. Ahí tenemos el conocido texto de 2 Timoteo 3:16, donde Pablo dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. La palabra que se traduce ahí como inspiración o inspirado por Dios es una palabra en el griego que es theopneustos, viene a su vez de las palabras Dios, theos Dios y neuma, que es espíritu, aliento o soplo. Entonces lo que Pablo literalmente está diciendo ahí es toda la escritura es como soplada por Dios o como que sale directamente del aliento, del soplo de Dios, ¿no? Y lo que íbamos a hablar ahorita, de pronto eso ampliaría un poco más el tema de por qué tenemos estos libros cuando hablemos de las pruebas de la inspiración de la Biblia, ¿no? Ahí tenemos 6 pruebas que la idea era profundizar un poquito más sobre cada una de estas, ¿no? El testimonio de la arqueología, de que los sucesos históricos, todo lo que está en la historia de la Biblia, de alguna forma es histórico, se podría comprobar por la arqueología. No es solo por poner un ejemplo. No sé si de pronto alguno de ustedes ha tenido acceso al libro del Mormón, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo, son historias de cosas que supuestamente pasaron en América. Dios tuvo su pueblo, su Israel, por decirlo así, aquí en América, una de las tribus de Israel estuvo aquí. Incluso Jesús mismo vino a América. Bueno, un montón de cosas, ¿no? Pero al final nada de eso concuerda con la historia de América, por poner un ejemplo. Pero en cambio, cuando hablamos de las historias de la Biblia, pues obviamente todo concuerda con lo que en realidad sucedió. La unidad de la Biblia nos referimos más bien a cómo más de 40 autores diferentes en diferentes años de la historia escribieron de diferentes cosas, pero al final todo concuerda en un mismo mensaje, ¿no? De la gracia, la misericordia, el mismo Dios, el mismo mensaje, ¿no? Y sus enseñanzas son originales, ¿no? No es como cualquier otro libro de sabiduría, así nomás. Las profecías cumplidas, por ejemplo, es una de las más grandes evidencias. Cosas que se escribieron en el Antiguo Testamento cientos de años antes de Jesús, por ejemplo, y después con Jesús se cumplieron. Es una de las más grandes evidencias. El testimonio de Cristo mismo, Jesús consideraba las escrituras como inspiradas por Dios, así las veía él. Y bueno, el testimonio de vidas transformadas, más allá de todo lo que el hecho mismo de que la Biblia esté cambiando las vidas de personas es una evidencia de que hay algo en este libro que no tienen otros libros, ¿no? Entonces, bien, todo eso se podría profundizar un poco más si es que ustedes pueden pensar un poquito más sobre esto en esta semana y la próxima semana al inicio nos tomamos tal vez un poquito para hablar un poco más sobre esto de la inspiración de la Biblia, ¿no? Eso, mis queridos hermanos. Entonces, esta vez nos vamos a quedar
aquí nomás. Bien, entonces, no sé si hay algún otro comentario, alguna otra duda, inquietud para finalizar.